pues bueno, desde otros prismas, de otro punto de vista, la situación de la plantilla y del equipo. Y aquí tenemos a un jugador que se ha estrenado en el fútbol profesional, además, ya no solo con la Unión Deportiva Las Palmas, y que es Andrés Rodríguez. Andrés, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Recién salido de entrenar, todavía con el cansancio un poquito encima, ¿no? Sí, un poco. Bueno, llevas poquito tiempo, acabas de estrenarte en segunda. Yo lo pongo como versión futbolista, pero detrás del futbolista hay una persona, lógicamente, que me gusta conocerlo un poquito más. Y quiero saber cómo estás viviendo estos últimos meses, cuando llegas a Las Palmas. Eso nos lo comentabas, nada más llegar, pues lo que supone para ti estar aquí en el club, pero bueno, ya percibirlo, la realidad de la segunda división, el que cae de primera, pero también el que viene de primera federación. En ese cóctel, ¿cómo te encuentras? Pues ya ves, muy contento y sobre todo pues muy ilusionado por esta oportunidad. Al final es un sueño, pero también intento obviamente normalizarlo y bueno, ya estoy con el equipo, todavía en un proceso de adaptación, pero ya cada vez más, pues eso, más adaptado y trabajando con el grupo. Yo lo veo desde el punto de vista de la lejanía, que me digas lo de sueño cumplido. Lógicamente estamos hablando todavía de un jugador muy joven, que está pues alcanzando sus primeras etapas, sus primeros ascensos, ha ido progresivamente a tercera, segunda federación, primera federación y ahora segunda. Hay muchas maneras de ir alcanzando esos sueños, ¿no? Que siempre se mira hacia el canterano que alcanza el primer equipo y hay quien se busca la vida de otros lugares, ¿no? Claro, sí, al final cada uno tiene su tiempo, sus procesos. Yo, pues el mío ha sido como más poco a poco y bueno, también es reconfortante que se haga de esa manera. La verdad, ir cumpliendo esas metas poco a poco, trabajando. Sí. ¿Te acuerdas mucho de tu casa? Eres murciano, de Lorca, ¿no? De Lorca, sí. Hombre, claro, me acuerdo. Siempre lo tengo presente. Yo al final soy una persona muy familiar, muy cercana, muy de casa y sí, lo echo de menos, obviamente, pero sí, bueno. Claro, sí, siempre me acuerdo y yo creo que eso es un plus, un aliciente a estar siempre, pues ya está, motivado y todo. Te lo digo sobre todo porque aquí somos, y esto hay que reconocerlo, somos muy orgullosos de lo nuestro, nos gusta mucho lo nuestro y aquí vas a convivir con muchos canarios. Sí, claro, la verdad eso no creo que sea un problema porque la gente canaria, de momento lo que he vivido es muy cercana y muy simpática, la verdad eso bastante bien. ¿Sientes ese tópico o eso que se dice de que aquí somos un poco más abiertos, más dicharcheros, más, no sé? Sí, la verdad que bastante. Y por ejemplo, un caso, el doctor del club, una persona mayor así, y es un fenómeno, es un fiera. Sí. El Doki. Sí, el Doki. Bueno, el Doki tiene raíces cubanas, pero ten cuidado si le dice señor mayor que se pone a correr ahí, te hace su patada alta, ¿te la ha hecho ya? Sí, claro. Nah, hay buen rollo en esa, ¿no? Hay muy buen rollo, sí, la verdad que sí. Por ahí, ¿cuánto de importante ves que es, sobre todo para alguien que se está adaptando a un nuevo lugar, el que te acojan, ya no solo en plantilla, sino en club? ¿Es tan importante, tan relevante para tú sentirte bien? Hombre, claro, sí. Y al final, como tú dices, cuando vienes nuevo, eres joven y vienes de una categoría inferior y todo, pues es normal que al principio se necesite ese cariño, esa acogida. Y la verdad que desde los primeros días lo noté bastante, sí. Estaba mirando en tu trayectoria, para mí más extensa todavía la edad que tienes, cumples, tienes 24 años ahora. En los últimos años, en el Teruel, en el Alcoyano, en el Yeclano, en el Cartagena, en el Racing Murcia, en la cantera del Villarreal, sales del Lorca, tanto cambio, te tienes que ir adaptando, tienes que estar, entre comillas, un poco más acostumbrado, ¿no? A cambiar de lugar, a cambiar de sitio, de jugadores, de compañeros. Sí, a ver, no te voy a negar que fácil no es, pero bueno, al final es lo que uno a veces tiene que hacer, ¿no? Para, como tú dices, ir progresando, ir cumpliendo esas metas y bueno, es lo que me ha tocado. ¿Qué te lleva a ir cambiando tanto de lugar, de equipo, el propio crecimiento? Sí, bueno, al final, pues todos los años y sobre todo como tú dices, en las categorías más bajas que he estado, no es normal estar mucho tiempo en el mismo club. O sea, se suele hacer contratos de 1 año, 2 años o así. Y bueno, yo al final, siempre que he terminado una temporada, pues siempre he valorado las opciones que tenía y siempre pues, he tenido prioridad en lo deportivo y si tenía que hacer un esfuerzo, ir a otro sitio, ya fuese Teruel, Alcoy o Yecla, pues lo hacía.
Yo lo digo desde el punto hasta positivo, que habitualmente puede verse hasta negativo esa situación, desde el lado positivo, porque todo cambio ha sido creciendo, pero tal vez no has encontrado, no lo sé, un proyecto que consiga crecer el propio equipo, que tú estés ahí. No sé si puede ser una de las razones. Sí, bueno, a priori en Alcoy sí era esa idea de un proyecto, por lo menos de estar 2 o 3 años ahí. Firmé 3 años, pero claro, como también el fútbol es así y descendimos, pues me tocó mirar en otro sitio. Hay tanto cambio en el ascenso de categorías, deportivo, futbolístico, de intensidad, de preparación, cuerpos técnicos. ¿Por dónde van esas áreas de crecimiento? Pues lo he notado en bastantes cosas. Al final también los compañeros, pues, esa experiencia, ese saber estar, esa profesionalidad. Yo eso lo he notado bastante y obviamente en el juego y toda la categoría pues se nota el ritmo. Pero al igual también yo creo que esa exigencia te hace también a ti mejorar y estar más conectado, ¿sabes? Con la dedicación. Sí, claro. Y cómo se amolda uno al aumento, porque al final has ido en aumento en exigencias, en obligaciones. Pues nada, trabajando y haciendo las cosas sencillas, lo que toca, ser, ¿cómo decirlo? Pues observar a la gente del ambiente y nada, pues trabajar siguiendo las pautas y con lo que toque. Denota humildad eso, ¿eh? El saber aprender, observar y aprender de la gente. Sí, claro, al final lo que... No, pero lo cuenta... No puedo venir yo aquí ¿sabes? No sé si me... Sí, total. Con ningún tipo, por ejemplo, de ego. Yo al final vengo a aprender, obviamente con objetivos personales, pero sin perder la cabeza y poco a poco. Pero que intuyo que esto que me dices lo has hecho en todos los lugares, aun teniendo más o menos importancia. Sí, claro. Observas, miras, aprendes. Claro. Eso ahí es donde digo que denota humildad, ¿no? Sí, al final es lo que yo, no sé, las pautas a seguir que siempre he tenido y creo que de momento me ha ido bien. Me decías que eres familiar, viene de tus padres esa educación. Sí, claro. Sí, esa tranquilidad. Muy cercana, sí, me ve tranquilo, ¿no? Sí, me lo suelen decir bastante. ¿Cómo fue ese verano, principalmente a nivel familiar? El cambio hacia un equipo profesional, hacia la Unión Deportiva, hacia segundo, buen proyecto. A nivel familiar, ¿qué era lo que se hablaba? Pues ya ves, sobre todo mi padre en especial, mucha ilusión. Al final es algo, pues no sé, como si él estuviese cumpliendo el sueño también, ¿sabes? Y que su hijo, y ver a su hijo feliz y contento, yo creo que para ellos es lo que más le llena de orgullo. Y a su vez también a mí. Son de los que han podido moverse viéndote jugar al fútbol, yendo a Yecla, yendo a Alcoy, a Villarreal. Sí, la verdad que mis padres siempre han estado ahí. Sí, eso es algo que puedo celebrar porque tengo unos padres que han estado conmigo siempre muy cerca. A ver, si te estuvieran escuchando, ¿qué les tienes que decir? Pues, Queda un poco más de vergüenza siempre con eso. Pues, la verdad que no quiero entrar tampoco en esa conversación porque me voy a emocionar aquí. Y más después de, por ejemplo, el día del debut, el sábado pasado, pues está siendo una semana bonita, digamos. ¿Qué te dijeron? Nada, yo cuando entré al campo, obviamente, no estaba pensando en eso, yo estaba concentrado y a lo que tenía que hacer. Pero luego ya al terminar estaba sobre todo deseando pues hablar con ellos, a ver qué tal. Y vi como mi padre me mandó un vídeo bueno, lo estaba viendo por la tele, no pudo ir a Ceuta. Y nada, me mandó el vídeo como estaba entrando al campo y eso. Nada, mucha emoción. Si es otro lugar, que Ceuta sí es más complicado ir para allá, y más con la situación como estaba. Claro. Si es otro lugar, hubiese estado en el campo. Sí, seguramente. Y yo creo que a Girona irán seguro. ¿Sí? Sí. Nos decía Elías la semana pasada que con Las Palmas Atlético, que se ha recorrido mucho campo, y muchas ciudades, tiene una convocatoria con el primer equipo. Y los padres se recorren la península y van al norte. No sé si llegó a decirme a Valladolid o a Eibar, no recuerdo exactamente dónde fue, sí. Pero que se recorrieron todo el país para verlo y luego no llegó a debutar. Calentó más que sea. Sí, entiendo que habrán tenido... Ejemplo, a ver. Sí, del estilo. Yo incluso cuando he estado sancionado, mis padres han ido, por ejemplo, a Alcoy, que no es tan lejos, pero son 2 horas de viaje y sin yo poder jugar han estado ahí, la verdad. ¿Verdad que no has tenido, salvando ahora con nosotros, tanta lejanía? Teruel un poquito más. Sí, Teruel un poco más, pero... ¿A cuánto estaba de casa? 4 horitas, más o menos. Bueno. Sí. No era cerca, pero no se me hizo tan difícil, la verdad. ¿Y para ellos se les hacía complicado ir a verte? No fueron mucho.
fueron una vez, la verdad. Iban más a los partidos de fuera que les pillaba más cerca, Alicante y eso. ¿Cómo es tu trato en general con ellos? Porque me decías antes que esperabas después del partido el momento para poder hablar con ellos. ¿Tienes esas rutinas, esas pautas familiares? No, tampoco tengo unas pautas marcadas, una rutina. Sobre todo, pues, lo que voy sintiendo de normal, pues bueno, tengo un partido, juego o no juego, pues siempre lo suelo llamar o si no al día siguiente y bueno, el otro día la verdad que sí tocaba llamarlo. ¿Las primeras palabras me dijiste que fueron? Las primeras ¿Las palabras. primeras palabras de ellos después del debut? Yo lo primero que vi fue el vídeo que me mandó mi padre, se lo escuchaba emocionado de fondo y nada, cuando pude me alejé un poco y lo llamé y nada, hablamos ahí tranquilamente y nada, un pasito más. Lejos del fútbol, ¿cómo eres? Es decir, Andrés Rodríguez sale de entrenar, llega a su casa, hoy porque pasa por aquí te molestamos un rato, pero llegas a tu casa y ¿cómo eres el resto, las 22 horas restantes que no estás en un terreno de juego? ¿Cómo soy o qué ¿Cómo hago? eres? Sí. ¿Qué haces? ¿Cómo eres? Un poco de todo. Pues, Primero empieza por ti, ¿cómo eres? ¿cómo soy? Bueno, eso es una... Parece fácil, pero no es fácil responder. Pues como tú dices, una persona muy tranquila, muy de casa. También me gusta quedar por ahí con amigos, compañeros y eso. Y una persona muy sencilla. Muy sencilla. ¿A qué dedicas esos tiempos muertos, esos ratos libres? Pues mi intención era estudiar un grado superior. Pero bueno, la verdad, como he comentado, todos los años me ha tocado cambiar de ciudad, irme lejos, pues la verdad es algo que se me ha complicado un poco más, pero aquí espero tener más estabilidad, por lo menos de estar un tiempo aquí y veré para ocupar mi tiempo con eso. ¿Se puede saber cuál? Integración social, me gusta, porque me gustaría estudiar psicología en un futuro y bueno, yo creo que es lo más cercano así que puede parecerse. O sea, es algo que tienes ahí aparcado, pero casi que con el motor en marcha para si encuentras hueco. Llevo un par de años intentándolo, yo creo que ya se consigue. Bueno, si puedes a distancia, entiendo. Sí. Si puedes a distancia, es una posibilidad. Sí. Y ahora que no estás con esos estudios, ¿en qué ocupa un futbolista el día? Pues sobre todo al descanso, bueno, al final el día libre, por ejemplo, puedes ir a darte una vuelta. El otro día pues, fui con Iván Medina, con Billote y nada, cosas sencillas. Ahora estoy con la Play un poco más metido, pero cosas sencillas. Se nota que haces vida con los más jóvenes, ¿no? Sí, claro. O sea, yo a ti te percibo... Es más normal. Sí. Eso es, yo te percibo como futbolista todavía por muchísimo que hacer. Encima aquí firmas 4 temporadas, si no me equivoco. Y bueno, que esos que están quizás en los periodos iniciales tienden a juntarse un poquito más. Claro. Por ahí vas encontrando las amistades. Sí, también. Con Abu, por ejemplo, vamos juntos a entrenar. Con Adam también. Pero yo soy una persona, me suelo llevar bien con todo el mundo, por lo menos tener una relación cordial. ¿Podías tener o llegaste a tener amistades de gente que hubiese coincidido en el fútbol en las anteriores etapas? Teruel, Alcoyano, en Yecla. Quiero decir, por el hecho de ya tener tus grupitos y que esto sea algo novedoso, el que cambias y pasas a de repente conocer todo el mundo. O sea, O a tener que conocer todo el mundo, quiero decir. Si mantengo amistades de... Si en otros equipos, al ser todo más cerca de casa, podías tener ciertas amistades con las que frecuentaras el día a día, vamos. Sí, claro. Sí, siempre he tenido futbolistas que he coincidido con ellos, o, bueno, he jugado contra ellos y sí he tenido relación. Aquí, al ser nuevo, segunda división que es nuevo y Las Palmas que es nuevo. Coincidir prácticamente, yo creo que con nadie. Con nadie. ¿Te cuesta abrirte en general, con la gente, con los compañeros? No, obviamente al principio sí puedo ser algo más timidillo, puede ser, pero no, luego la verdad que no me cuesta, yo creo. Ayuda el conocerse en el campo, entiendo. Sí, claro. Sí. Que uno pueda demostrar, hay veces, y esto ya lo digo a modo de reflexión, a mí me sale pensar siempre en Pedri cuando con 16 años va al primer equipo, no le hacía falta hablar para que lo conocieran, de repente se soltaba, 2 controles, 3 pases y la gente miraba, y ahí uno se va soltando. ¿Eres de los que el propio campo de juego te ayuda a integrarte? Sí, hombre, claro, siempre va ligado. Igual estar fuera, más cercano con los compañeros, ayuda a estar mejor en el campo y viceversa. Claro. La pretemporada, el haber estado más de 10 días fuera de casa, ¿también juntó un poquito? ¿En Marbella? Correcto. Sí, obviamente, claro. Estábamos todo el día juntos. ¿Con quién te tocó? Con Iván Medina. Bueno, de ahí un poquito los lazos, ¿no? Claro, sí. ¿Y cómo te vas viendo? Crecimiento en fútbol. Llevas ya un par de meses aquí en la Unión Deportiva, segunda división, haciéndote cada vez más, debutas el otro día. ¿Cómo te estás
viendo sobre todo, y si te comparas un poco con los primeros días, no sé si has visto una línea vertical en ti, en el camino. Sí, al final, bueno, creo que es una persona que necesita ese proceso de adaptación y de coger pues esa rutina, el trabajo, todo, pero obviamente, claro, he visto una línea ascendente, pero todavía queda mucho por, iba a decir demostrar, pero no creo que sea la palabra, sino por, ya está, por mejorar y por adaptarme al trabajo y pues eso. ¿Con qué miras juegas al fútbol? Quiero decir, ¿con qué sueños, con qué retos? Si eres capaz de retarte a mucho tiempo, sé que tal vez eres más de día a día, pero ¿cómo planteas todo esta profesión que es para ti el ser futbolista? Buah, pues la verdad no miro mucho a futuro. La verdad soy una persona que va viviendo el día a día y voy como... Me pongo objetivos más cercanos, ¿sabes? Y obviamente mi objetivo ahora mismo, pues nada, ser jugador de equipo, estar para lo que se me necesite, claro que con ambición y con ganas de tener minutos, pero sobre todo, pues al final, que el equipo vaya bien y que ya está, que consigamos estar lo más arriba posible. Te veo con un punto muy tranquilo, muy desinhibido de muchas cuestiones. O sea, Desinhibido. sí, de no sentir, no sé si la palabra es presión, pero, por ejemplo, tú te sientes futbolista. Sí, claro. ¿De Claro. cuándo te sientes futbolista? Pues quizá más... es que ya te digo, como ha sido una progresión paso a paso, ha ido como creciendo ese sentimiento de ser futbolista, pero yo sobre todo quizá el año de Alcoy, en Alcoyano, ya ese salto primera ref no termina de ser profesional, pero ya se acerca un poco más y obviamente pues ya sí me lo considero al 100%, ahora mismo. Es un poco por esa parte, porque todavía te percibo como una persona, entiéndeme, de a pie, no con ese aura de futbolista por lo que uno puede sentir, sino que eres todavía muy llano, muy tranquilo. O sea, como que no pierdes esas raíces, vamos a decir así. Sí, bueno, también es mi objetivo. No es que sea un objetivo, pero yo creo que me sale solo. O sea, tipo, yo intento ser lo que te he dicho, una persona sencilla, normal y humilde. Has cambiado mucho, Andrés, en los últimos, pongamos, 5 años. Mira 5 años para atrás, con 19. El Andrés de hoy, 24. Más allá de lo que ha conseguido en el fútbol, ¿ha cambiado mucho la persona? No, cambiar no creo. Simplemente he evolucionado y aprendido pues, de mis errores y gestiono muchísimo mejor las cosas. Pero al final el cambio es relativo. Yo creo más en una evolución, ¿sabes? ¿En qué has madurado más? Entendiendo madurez como evolución. Sí, bueno, pues como persona a la hora de gestionar cosas como momentos peores, cuando estás jugando menos, cuando sientes esa frustración, el cómo gestionas esa frustración, cómo te afecta, para bien y para mal, ¿sabes? Por ejemplo, en cosas así. Eso, lo de jugar menos, quizás queda un poquito más atrás. No sé si mirando aquí yo en la cantera del Villarreal, porque de resto has tenido casi siempre mucha importancia y mucho minutaje. Sí, aunque bueno, también he tenido momentos... Cartagena tampoco fui al 100% importante, pero ya te digo, era joven y tenía mucho que aprender y llegué también un poco tarde al equipo, ya la plantilla estaba hecha. En Alcoy al principio tampoco fui titular, me lo tuve que ganar poco a poco y eso. Permíteme decirte que no eras joven, eres joven todavía, eras más joven todavía Sí, ahí. bueno, soy joven, pero no soy un niño ya, ¿sabes? Tipo, ya tengo 24 años, que como tú dices, soy joven, pero ya va siendo hora, ¿no? Si miras para atrás y ves a ese Andrés Rodríguez que tiene momentos de dificultad, ¿quién ayudó a ese Andrés a salir un poquito adelante? Pues no es fácil cuando tienes 20, 21, 22 años, ya no te digo 16, sino un poquito más adulto, entender que hay momentos que te toca esperar, que te toca trabajar desde la barrera, hablando de deporte. ¿Quién te ayudó a superar esas situaciones? Bueno, hay momentos en los que te toca estar solo. Me acuerdo, por ejemplo, Villarreal fue una etapa que aprendí muchísimo y fue complicada porque, bueno, yo llegué al club y justo fue el primer año del COVID y fue complicado porque había muchas dificultades y, bueno, no se podía salir de casa, yo estaba lejos de mi familia, era el primer año fuera, al principio fue bien, pero luego confiaron menos en mí y, bueno, son cosas de fútbol, pero siendo un niño pues no lo entiende, incluso
sigo sin... A veces cuesta entenderlo, ¿sabes? Es complicado. Al final el futbolista quiere jugar, quiere sentirse importante, pero ya te digo, hoy en día sé gestionar esas cosas y verlo de una forma más realista y más objetiva, ¿sabes? Más madura. Pero bueno, como te iba diciendo, hay momentos en los que toca estar solo y aprender y hacerse fuerte de eso. Pero obviamente, por ejemplo, mis padres, amigos cercanos, ¿sabes? Lo normal. Es importante que el discurso que te llegue de tus padres, de tus amigos, sea el adecuado, ¿no? Para tú luego saber gestionar cosas que, pues, como me dices, hoy tal vez no entiendes. Pero para saber gestionarlas es muy importante el discurso que tienes cerca. Sí, claro, claro, es importante. Mis padres nunca me han, como se dice, me han llenado la cabeza de pajaritos, ¿sabes? O sea, es una persona como yo, como me ves, humilde, sencilla. Y nada, mis padres no me han dicho lo que quería escuchar, sino a veces un poco las cosas como son, ¿sabes? Tú del Lorca juvenil pasas al juvenil del Villarreal. Sí. ¿Ese cambio cómo fue para ellos, salir de casa? ¿O te quedabas en casa y te desplazabas? No, Ya pasaste a vivir estaba en solo. Villarreal, sí. Ujú. Sí, ¿Cómo viví fue ese con un cambio para compañero, ellos? como te había comentado, un poco difícil. Al principio fue bien, pero cuando empiezas a jugar menos, estás lejos de casa, echas de menos pues, a tu familia, a tus amigos, tu zona de confort. Bueno, se hace complicado, pero como te he dicho, pues aprendes y aprendizaje que te lleva. Te pregunto más hacia ellos, hacia tus padres, que pierden a Andrés. Que pierden a hacia Andrés, mis padres. sale de casa Andrés, el pequeño, y no tan pequeño, supongo que ya era bastante alto. Sí, bueno, yo creo que para mis padres, claro que fue complicado, pero diría más complicado en el sentido de ellos saber que yo no estaba a lo mejor adaptado del todo y me estaba costando un poco. Seguramente fue más complicado por eso, pero bueno, como al final también mi hermano mayor también se fue de casa y eso, pues ellos ya tenían esa experiencia de eso. ¿Cuántos son en casa, hermanos? Somos tres, 3. ¿Tú eres el de? el del medio. Bueno, algo tenemos en común, está bien. Y después por abajo, Mi hermana. ¿vale? Y en edades, ¿cuántos se sacan de tu Mi hermana a tu hermano? Mi hermano tiene 28, ¿Vale? yo 24 y mi hermana 18. Va a cumplir 19 ahora. Pues mira, algo parecido más o menos estamos en casa así. En ese sentido yo siento que hacia el de medio es al que a veces para bien, a veces para mal, Sí. más le prestan atención, ¿puede ser? Puede ser. A veces para bien, a veces para mal, ¿eh? No solo para, Sí, sí, para bien, que nos para miran un siempre de poco, esa manera. Pero sí puede ser. Y sobre todo al final por el tema del fútbol, pues no es que haya sido el mimado, pero como es algo particular, ¿no? Ya está, vivo fuera y mis padres están conmigo, ¿sabes? Pero mis padres han sido con los tres igual, ¿sabes? Tipo, han estado siempre cerca. Tienes que quedar bien. Claro. ¿Han podido venir a Gran Canaria, por cierto? Sí vinieron, pero estuvieron un poco tiempo, porque mi padre está ahora con un tema, una rehabilitación y aún no puede venir, pero ya vendrá. Es seguro que estarán por aquí mucho. ¿Has podido ver algo de la isla? Sí, hombre, claro. Lo digo para que sea buen anfitrión cuando Sí, vengan. sí, hombre. Cuando Sí, vengan, sí. ¿qué les enseñarás? Ten cuidado porque esta pregunta es de examen, ¿eh? Muchas veces es más importante que las de fútbol. Bueno, no sé. Pues, no sé, quizá algún centro comercial, que aquí hay muchos. Bueno, hay bastante El eso. sur, no sé, San Agustín, Puerto de Mogán, muchas cosas, Sí. más o menos. La de lo tengo Mogán un es poco buena, ¿eh? estudiado, el La de discurso. Mogán, esa es La buena. aldea de San Nicolás, por ahí cerca, Gaete, Galdar. ¿Has estado en la aldea? Sí, sí, sí. ¿Y eso? La aldea para nosotros Pues es ir a estuve lo más lejano, ¿eh? Día de Eclipse creo que fue, porque mi hermana Vale. vino a verme hace un par de semanas y estuvimos, ya está, fuimos a varios sitios y estuvimos es que creo que estaba ahí, como un mirador o así, el día del eclipse fuimos El allá. andén verde, ¿no? Que es como una cristalera y tal. Eso, sí, sí. Vale, muy vale. chulo, nada, la verdad que hay cosas bastante chulas. He estado en algún charco, en las piscinas naturales de Agaete también. Y bueno, sí, ya más o menos voy. Bueno, ¿has visto cositas? Sí, he visto cositas. Ya te digo yo que el mirador del andén verde, aquí muchos no habrán ido. O sea, No. seguro, ¿eh? Mucho seguro que no. Qué bueno, qué bueno. No, sí, ya lo he comentado con algún compañero que he ido a más sitios que incluso ellos que son de aquí, ¿sabes? Eso suele pasar. Aquí le sucedió a... Esto lo hemos contado alguna vez. Jaime Mata, en un momento además que no tenía mucho minutaje en el equipo, vino aquí y nos habló de su vida, de cómo vive un futbolista esas situaciones, más a su edad, y nos habló de cómo se adaptó a la isla. Y justo nos comentó esa parte, que al final el que viene de fuera muchas veces entiende ante las bondades de la isla que el que vive aquí. Sí, claro. Y entiendo que te está pasando un poco por ahí. Sí, al final
Yo también pienso, por ejemplo, yo soy de Lorca, de Murcia, y hay muchos sitios a los que no he ido también, ¿sabes? Y es como que tú puedes nacer, tienes tu infancia tranquila, normal, y hay muchas cosas que pasa desapercibido, ¿sabes? Es normal, al final el que viene de fuera tiene como esa, ¿cómo llamarlo? Esa incertidumbre, ¿no? Un poco, esa gana de ver cosas. Es normal, y de adaptarse y ver dónde estás viviendo. Sí, todo lo que has visto, San Agustín, Mogán, dijiste Gaete, Sí, en la aldea, prácticamente todos costeros. O sea, la costa te la vas recorriendo. claro, De claro. playa Sí, eres. soy muy de playa, sí. Sí, Sí. más que de centro y de montaña. De montaña también, pero yo diría que más de playa. ¿Te han comentado algo del centro de la isla? Del Rocanublo, posibilidades que hay para ver por ahí. Pues preguntan en el vestuario que alguno te haga un buen tour porque también es bastante interesante. Vale, me preguntaré. Te digo, aquí la gente eso lo toma como Sí. examen. Y por quedarme una más de esas, de todo lo que has visto, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Lo que más me ha llamado la atención. Lo que más te ha gustado, el puerto es muy bonito, el puerto de Mogán, me decías. Sí, bueno, me gustó, pero es un poco pequeño. Tampoco hay... Como iba con mi hermana y dos amigas suyas, yo tampoco... Ellas estaban haciéndose fotos y bueno, yo estaba un poco... Pues parecía que las que vivían aquí eran ellas, ¿sabes? A ver, tú eres ya de una generación de... Yo te lo digo como si tuviese aquí 50 años, que tampoco, pero que rehuye un poquito de las fotos. ¿Tú en eso eres más joven de hoy día o más adulto, por decirlo ¿Que de alguna rehuyo de manera? las fotos o...? Sí, Bueno, sí, me gusta nivel hacer redes y fotos tal. y tal, pero a mí no. Tipo, más sitios, si voy a algún sitio, Vale. por ejemplo, al mirador ese, Vale. Puerto Mogán, pero yo a mí mismo no suelo hacerme, la No, verdad. no especialmente presumido. Nada, la verdad que no. Eso en vestuarios de fútbol tienes que encontrarte de todo, ¿no? Claro, claro, y al final también te meten caña, claro, claro. Algo que se pueda decir, alguien que diga, pues este, a nivel presumido, nada especial, a nivel de, este tiene que salir siempre súper peinado hasta el último Buah. pelo, bien, con su colonia, con su ropa bien puesta, todo. No sabría qué decirte. Quizás Juanma un poco más, Vale. ¿sabes? Pero no sabía qué decirte ahora. Bueno, en un vestuario se tiene que ver demasiado. O sea, al final hay 20 y pico personalidades Claro. y hasta la convivencia tiene que ser complicada. Es decir, todos deben ceder un poquito. Estás mucho tiempo a su lado, al lado de una persona en la taquilla, vamos, Sí. luego en el día a día. Hasta convivir con todos esos roces tiene que ser complejo, entiendo. Sí, bueno, pero al final es normal. Es que es cosas de la vida. Siempre no va a ser todo bonito, de rosa. Hay momentos que, pues ya está. También yo creo que desde el cuerpo técnico se gestiona bastante bien. Al final, como te he dicho, momentos en los que pues la gente no está pues está más irascible, más, ¿sabes? Pero son cosas normales de fútbol. ¿Qué tal con los nuevos entrenadores, ya que nombras al cuerpo técnico? Bien, muy bien. La verdad que me han dado bastante confianza desde que llegué. Y nada, tú, Andrés, suéltate, ábrete y estate tranquilo, todo va a ir bien. Bastante cercano, sí. Han dicho ese suéltate. Sí, sí, alguna vez sí. Eso Al porque final, se te percibe como... los primeros días un poco... Vale. Yo, como te he dicho, al principio puedo aparentarse más tímido, pero luego me suelto y con confianza sí soy una persona bromista y, ¿sabes? ¿Mm? Sí. No se me nota. No sé. Yo te veo como muy tranquilo y muy reservado. Tal vez en 5 meses viene aquí alguien y nos dice, Andrés es el que más, Sí, el ¿no? que más cañada, ¿eh? Bueno, no sé, yo intento estar en mi sitio, pero como digo, cuando tengo confianza sí soy una persona... No te digo que no me calle debajo de las piedras, pero sí hago mi broma. Soy una persona así, Esto es como bromista, todo, sí. adaptarte un poquito al lugar y a partir de ahí crecer. Sonriente, ¿sabes? Siempre intento estar alegre, sí. Tú que sobre todo que vienes de tener bastante importancia en los grupos, ahora que asciendes de categoría y de nivel, a priori pues tienes que ir ganándote ese lugar. Entiendo que de la relevancia eres capaz de entender la importancia de todos los roles, es decir, del que no jugó el otro día, del que se quedó en la grada, del que se quedó en la isla y también del que llevó el 10 y llevó el capitán. Entiendo que eres muy capaz de entender todos los roles y asumir lo que toca en cada momento. Sí, claro, al final me ha tocado vivir un poco, como tú dices, estar en la grada, estar en el banquillo, a veces contar con minutos, a veces no, ser importante, pero ya te digo que conforme vas ya está, ganando experiencia y con el tiempo vas aprendiendo que al final lo que... A ver, suena tópico,
lo que importa es el equipo, pero al final es la verdad y yo creo que cuanto antes asumas tu rol, sea el que sea, antes ganarás ese momento de, pues ya está, de si quieres cambiar ese rol, como te he dicho, si no lo asumes o tú estás empeñado en que deberías jugar más, aunque piensas que deberías jugar más, tienes que por lo menos, como mínimo, aceptar el rol que estás viviendo y de ahí trabajar y ponerte pues, manos a la obra. Un poco el tener que saber dónde estás para saber a dónde quieres ir. Claro, claro. ¿Crees que eso cambia según la categoría? Es decir, en el fútbol profesional, en segunda división, es diferente a quizás segunda federación. Es decir, que a los jugadores les cuesta más entender ese rol, más mirar por el equipo y más quizás por miras propias de crecimiento hacia otras categorías. Tipo, estando en categorías más bajas, Sí. cuesta más. Quizá puede ser que cueste más. Al final, piensa que la gente que ya convive en el fútbol profesional, si está ahí también es por algo y yo creo que esas cosas las gestiona mejor y ya la ha vivido y es un poco más inteligente en ese sentido, yo creo. Todavía eres muy joven, pero te hago la pregunta. ¿Has compartido vestuario con futbolistas que sentías que eran bastante mejores que tú, pero que hoy están en otros equipos de menor categoría, incluso que hayan dejado el fútbol? ¿Mejor que yo? ¿En qué sentido? En cuanto a fútbol, por aquello de que decías de que quizás el que llega no es simplemente el que... o que arriba se necesitan, sobre todo, estar bien de la cabeza, el saber entender los roles, los lugares, las exigencias. Es decir, has tenido compañeros que digas, esto es una pasada de compañero y que luego no haya tenido esa fortuna de seguir subiendo escalones. Claro que convivo con compañeros. No se me viene así ninguno a la cabeza, pero sí, obviamente, al final creo que el fútbol y más hoy en día es como el cómputo general de que todo esté bien, ¿sabes? Pero hay muchas cosas que no están a tu alcance, que te den oportunidades, decisiones de entrenadores, ¿sabes? La suerte existe, pero de alguna manera también hay que buscarla y aprovecharla, esas oportunidades, ¿sabes? Entonces yo creo que, pues ya está, que el jugador tiene que saber explotar varios ámbitos y estar un poco equilibrado en todos los sentidos, ¿sabes? ¿Destacarías algún aspecto en particular que sí o sí deba tener alguien claro para poder crecer? Los pibes, por ejemplo, de filiales que nos estén escuchando ahora, algo que deban tener muy presente para poder crecer en el fútbol. Pues, por ejemplo, lo que te he dicho antes, yo creo el ABC, ¿sabes? El observar y coger cuanto antes esa rutina o esa disciplina de la gente que tiene, por ejemplo, carrera más larga o más veterana. Al final, si están ahí y han aguantado tanto tiempo, por algo esa. Cuanto antes cojas esas cosas, esos pequeños detalles, son los que un poco marcan esa diferencia y los que te ayudan a estar a ti también mucho más centrado y más conectado con el grupo y contigo mismo, ¿sabes? Y de esta plantilla, alguien que te haya impresionado, ya no solo a nivel talento futbolístico, sino a nivel esa disciplina de día a día. Sí, bueno, yo cuando llegué me fijé sobre todo un poco en Alex Suárez. Sobre todo también porque él fue uno de los compañeros más cercanos conmigo, los que más me ayudó. Aunque a priori pueda ser una de mis competencias, o él lo pudiese notar, pero vamos, ni mucho menos fue una bienvenida mala, justo al contrario, ¿sabes? Y eso pues siempre, claro, que se agradece. Y por eso mismo pues yo me fijé un poco en él, pero también te digo que no solo porque él sea veterano, sea un jugador con cierta experiencia, ya tienes que fijarte, puedes coger cosas y conceptos. Por ejemplo, Juanma también lleva, si no, 3 o 4 años, ¿no?, en el primer equipo también y también, obviamente, hay cosas en las que puedo fijarme en él. Eso está claro, no por... que soy mayor que él, creo, de hecho, por edad, no, por eso no voy a fijarme en muchas cosas que pueda aprender de él, ¿sabes? Me gusta que destaques cosas de jugadores de tu posición, porque hoy han sido los futbolistas titulares en el centro de la defensa, y como dices tú, es tu competencia en el querer tener más minutos, y valoro mucho que digas eso.
Sí, bueno, a ver. No, tú lo podrás ver normal, habrá gente que quizás no tanto. No sé, Kirian es buenísimo, ha tenido una trayectoria, Jesse, tal, Sandro, obviamente eso ya lo sabemos todos, pero al final yo también, por ejemplo, delantero no voy a jugar, creo yo, hasta ahora. Y yo creo que eso parte, por ejemplo, también Dinko, Adrián Suárez, José también se llevan genial. Y yo estoy seguro que entre ellos no hay ningún tipo de rivalidad, sí, pero siempre desde el punto de vista sano, ¿sabes? Yo creo que eso es los principios de un equipo, yo creo. Aunque valoras lo que decía el otro día Iván Jaime en su presentación de que lo primero que destacó fue el grupo, fue el ambiente que tenía. Que no fue un tópico, sino que la realidad va por ahí. Exactamente, sí. ¿Crees que eso es incluso más importante que el talento que pueda tener un grupo de futbolistas? El cómo se lleven y la química. A ver, yo creo, por ejemplo, el ejemplo más cercano está en la selección española. Seguramente, jugador por jugador, ni de lejos es la selección la mejor del mundo, yo creo. Por ejemplo, Francia, yo creo que jugador por jugador es mejor selección, ¿no? Pero al final esa unión, ese grupo que empieza desde el entrenador hace que pues, estés más cerca del objetivo, y tampoco es casualidad. La Eurocopa y ahora el Mundial, pues decir que bueno, ha tenido un gran, ¿sabes? Pero ya es un proyecto de varios años que yo creo que eso, claro que influye, te acerca mucho más a ganar. Y termino contigo, con una pregunta más personal, de aquí a un año. Te la puedo hacer con dos respuestas, ¿no? A un año y a 4 años. Pero ¿dónde te gustaría ver a Andrés Rodríguez en un año? ¿Con qué he ganado? ¿Con qué he conseguido? ¿Con qué he ganado? Pues es que, como te he dicho antes, soy una persona que no mira al futuro muy lejano, pero obviamente pues me gustaría verme en Las Palmas, iba a decir que en primera, sí, en primera. Hombre. Y nada, pues totalmente adaptado, contento, feliz, que yo creo que eso es lo más importante, seguro que lo estaré, y con un jugador que haya crecido muchísimo, seguro que sí. Eso del ascenso es algo que se reúne muchas veces en discurso, pero yo entiendo que la mentalidad, Kira lo ha dicho abiertamente alguna vez, quiere lo máximo. Sí, obviamente, al final, a ver, no vamos a tirar un tiro, no nos vamos a pegar un tiro en el pie, no vamos a decir vamos a ascender seguro, pero es algo que tenemos en mente, eso está claro, ¿sabes? Lo primero es el partido de Girona, ya tenemos 2 partidos que es muy complicado, llevarse los 3 puntos siempre es muy, muy difícil, por eso mismo tenemos que ir poco a poco. Primero vamos quemando etapas, lo primero es llegar a pues, clasificarnos matemáticamente para el playoff, y luego ya pues ya veremos, pero es algo que indudablemente, respetando a todos los equipos, obviamente, que hay equipos muy buenos, una categoría muy complicada, claro que queremos ascender, está claro. Te repregunto simplemente para terminar, por ahora que nombrabas Girona, una cosa que decía al principio del programa, el tema de que esté el mercado abierto, tanto barullo por ahí, el no saber, ¿eso complica o los hace más difícil de identificar al rival del sábado? O sea, entre comillas, facilita porque uno piensa, bueno, no están bien jugadores nuevos, o los hace más complicados y más peligrosos. Que va, yo creo que al final el trabajo es el mismo. Yo creo que vamos... Eso la verdad ni lo había tenido en cuenta yo, ¿sabes? No creo que sea algo relevante. Andrés, ¿algo que nos falta saber de ti? Pues no sé. No sé qué decir. Todo con bastante tranquilidad, con calma, me gusta. Ojalá aquí tengas ese recorrido que esperas. Son 4 años de contrato, pasando año a año, partido a partido, como decías tú, ahora Girona. Y enhorabuena por el debut del pasado sábado, que sea ya lo próximo no noticiable, que sea ya cotidianidad y bueno, y avanzar con el equipo, ojalá. Muchísimas gracias. Sí. Pues Andrés, ha sido un placer. Igualmente.